Bienvenido a la parte 1 de integración que involucra la descomposición de fracciones parciales. La descomposición de fracción parcial es un proceso utilizado para reescribir funciones racionales como una suma o diferencia de funciones racionales que son más fáciles de integrar. Entonces, en álgebra, a menudo combinamos expresiones racionales, como vemos aquí, al obtener un denominador común, pero en cálculos, a menudo queremos revertir el proceso para ayudar a integrar. Entonces, en cálculo, si tuviéramos esta función racional, sería más fácil integrarla si la escribimos como una suma de estas dos funciones racionales más simples. Y en la mayoría de los casos usamos esta fórmula de integración aquí, donde la integral de 1 sobre u con respecto a u es igual al valor absoluto de log natural u más c. Así que ahora revisaremos el proceso para realizar la descomposición de fracción parcial y luego veremos dos ejemplos. Antes de realizar la descomposición de fracción parcial, como paso inicial, si el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador, debemos dividir el denominador en el numerador para obtener un polinomio más una expresión racional, donde el grado de p sub 1, este polinomio aquí, es menor que el grado de q, nuestro denominador. Entonces, de nuevo, si el grado de p es mayor o igual que el grado de q, realizaremos una división larga que dará como resultado un polinomio más una expresión racional donde el grado de p sub 1 será menor que el grado de q. Entonces, una vez que el grado del numerador es menor que el grado del denominador, podemos realizar una descomposición parcial de la fracción. Y para el paso 1, factorizamos completamente el denominador en factores primos lineales y cuadráticos. Paso 2, para cada factor lineal distinto, debemos incluir una fracción de esta forma aquí, donde el numerador es una constante desconocida y el denominador es un factor lineal. Y para los factores lineales repetidos en esta forma aquí, observe cómo tenemos n factores lineales repetidos. Debemos incluir n términos en la forma descrita aquí, donde el numerador consta de constantes desconocidas y cada fracción recoge un factor lineal repetido hasta que tengamos todos n factores repetidos. Para factores cuadráticos en esta forma, debemos incluir fracciones que se vean así, donde ahora, el numerador consiste en factores lineales y el denominador es nuestro factor cuadrático. Y una vez más, si hemos repetido factores cuadráticos, debemos incluir fracciones que se vean así, hasta que tengamos todos n factores cuadráticos repetidos. Entonces, una vez que tenemos las fracciones parciales, multiplicamos cada fracción por la pantalla LCD y el resultado se llama ecuación básica. Entonces, el último paso será resolver la ecuación básica, seleccionando valores convenientes de x para determinar los numeradores de las fracciones parciales. Así que echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Como primer paso, observe que el grado del numerador es 0 y el grado del denominador es 2. Y dado que el grado del numerador es menor que el grado del denominador, podemos seguir adelante y realizar una descomposición de fracción parcial. Entonces, para el primer paso, sigamos adelante y factorizar el denominador. Tendremos dos factores binomiales, tendremos x y x. Los factores de 6 negativos que se suman a 1 negativo son 3 negativos y 2 positivos. Así que ahora tomaremos la función racional y realizaremos una descomposición de fracción parcial. Entonces tendremos 2 divididos por la cantidad de x menos 3. Multiplicado por la cantidad de x más 2, tenemos dos factores lineales distintos, por lo que nuestra primera fracción contendrá una constante a desconocida dividida por el primer factor lineal distinto de x menos 3. Este factor lineal no se repite, así que pasamos al siguiente factor lineal de cantidad de x más 2, así tendremos más b. Otra constante desconocida, dividida por la cantidad de x más 2. Estas son nuestras dos fracciones parciales, y ahora vamos a eliminar las fracciones de esta ecuación multiplicando todo por el LCD, lo que nos dará nuestra ecuación básica. Y dado que el mínimo común denominador sería la cantidad de x menos 3 veces la cantidad de x más 2, multiplicaremos cada fracción por esos dos factores lineales. Observe cómo en esta primera fracción tenemos x menos 3 sobre x menos 3x más 2 sobre x más 2, lo que nos da 2 iguales. En el siguiente producto tenemos una x menos 3 sobre x menos 3, dejándonos con a veces la cantidad de x más 2, más aquí tenemos una x más 2 sobre una x más 2, dejándonos con b multiplicado por la cantidad de x menos 3. Ahora vamos a seleccionar valores convenientes de x para resolver a y b. Por ejemplo,
observe que cuando x es igual a 2 negativos, la cantidad de x más 2 sería 0, entonces x es igual a 2 negativos es un valor conveniente de x para seleccionar. Entonces, cuando x es negativo 2, tendríamos 2 iguales, esto debería ser 0, y dado que x es negativo 2, tendríamos b multiplicado por 5 negativo o 5 negativo b. Dividiendo ambos lados entre 5 negativos podemos ver que b debe ser igual a 2 5 negativo. Entonces, mirando hacia arriba por un momento, para esta fracción aquí, donde teníamos a b dividido por la cantidad de x más 2, b sería negativo 2 5. Ahora para el próximo valor de x para seleccionar, observe la cantidad de x menos 3, si x es igual a 3, esto sería 0, así que ahora seleccionaremos x es igual a 3, lo que nos daría la ecuación 2 es igual, si x es 3, esto sería a por 5 o 5a. Y nuevamente esto sería 0, así que dividiendo ambos lados entre 5, ahora sabemos que a debe ser 2 5. Lo que significa nuestra integral de 2 dividida por la cantidad de x menos 3 veces la cantidad de x más 2. Es igual a la integral de, donde a es 2 5. Entonces tendríamos 2 5 dividido por la cantidad de x menos 3. Y dado que b es negativo, sería menos 2 5 dividido por la cantidad de x más 2 integradas con respecto a x. Avancemos y terminemos esto en la próxima diapositiva. Pasemos por esto como dos integrales y también factorizaremos el 2 5. Entonces esto es igual a 2 5 veces la integral de 1 dividido por la cantidad de x menos 3, y luego menos 2 5 veces la integral de 1 dividido por la cantidad de x más 2. Si tratamos de realizar la sustitución aquí, observe que u es igual a x menos 3 y u es igual a dx, por lo que no requieren sustitución u, esto sería solo 2 5 del valor absoluto de registro natural de la cantidad de x menos 3, menos 2 5 veces el valor absoluto de registro natural de x más 2 más c, una constante de integración. Sigamos adelante y echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Lo primero que debemos notar sobre este ejemplo es que el grado del numerador es igual al grado del denominador. Entonces tenemos que realizar una división larga antes de realizar una descomposición parcial de la fracción. Así que sigamos adelante y hagámoslo de lado. Tenemos x al cuadrado más 3x menos 4. Dividido por la cantidad de x al cuadrado menos 2x menos 8. Para comenzar, solo nos preocupa este primer término y este primer término. Solo hay una x al cuadrado en x al cuadrado, así que tendremos 1 aquí arriba. Multiplicaremos y luego restaremos. Entonces, una vez esta cuadrática sería solo x al cuadrado menos 2x menos 8. Lo importante para recordar aquí es que ahora vamos a restar. Sin embargo, en lugar de restar, vamos a agregar lo contrario. Entonces, podemos cambiar solo el más, si cambiamos esto a negativo, esto a más y esto a más. Y ahora, si podemos continuar y sumar esto sería 0, sería 5x y esto sería más 4, lo que significa que la integral original es igual a la integral de 1 más el resto de 5x más 4 dividido por el divisor de x al cuadrado menos 2x menos 8. Y ahora realizaremos la descomposición de fracción parcial en esta fracción aquí. Observe cómo el grado del numerador es 1 y el grado del denominador es 2. Así que no podemos olvidarnos de este. Pero ahora vamos a trabajar solo con esta expresión racional. Así que sigamos adelante y factoricemos el denominador. Entonces tenemos x y x. Los factores de 8 negativos que se suman a 2 negativos son 4 negativos y 2 positivos. Nuevamente tenemos dos factores lineales distintos, entonces tendremos a dividido por la cantidad de x menos 4. Más b multiplicado por la cantidad de x más 2. Ahora vamos a borrar la fracción multiplicando por la pantalla LCD, que serían estos dos factores lineales. Entonces ahora multiplicaremos todo por x menos 4x más 2. Entonces simplificaremos. Entonces tenemos la cantidad 5x más 4 iguales
A multiplicado por la cantidad de x más 2 más b. Plus b times Multiplicado por la cantidad de x menos 4. Esta es nuestra ecuación básica, por lo que llevaremos esto a la siguiente diapositiva, y resolveremos a y b y ahora seleccionaremos valores convenientes de x. Observe que x más 2 sería 0 cuando x es igual a 2 negativos. Y x menos 4 sería 0 cuando x es igual a 4. Entonces, cuando x es negativo 2, esto sería negativo 10 más 4, eso es negativo 6, igual, esto sería 0, esto sería b multiplicado por 6 negativo o negativo 6 veces b. Entonces b es igual a 1 positivo. Y cuando x es 4, esto sería 5 veces 4 más 4, 24, igual a 6 y esto sería 0. Dividiendo ambos lados entre 6, observe que a es igual a 4. Entonces, ahora que conocemos los valores de a y b, si volvemos a la diapositiva anterior, tendríamos la integral de una más estas dos fracciones aquí con los valores de a y b, que acabamos de encontrar. Entonces tendríamos la integral de 1 más a dividida por x menos 4 más b dividido por x más 2, donde ahora sabemos que a es 4 y b es 1. Entonces tienes la integral de 1 más a es 4, entonces 4 dividido por la cantidad de x menos 4, más b es 1. b is 1. Podríamos separar esto en tres integrales diferentes, pero sigamos adelante e integremos de esta forma. La integral de 1 sería x, más 4 veces la integral de 1 sobre la cantidad de x menos 4, sería el valor absoluto de registro natural x menos 4 más la integral de 1 dividido por la cantidad de x más 2, es el valor absoluto de registro natural x más 2 y luego más c. Observe que en estos dos ejemplos, todos los denominadores tenían factores lineales. En la segunda parte, veremos algunos ejemplos en los que tenemos factores cuadráticos, así como factores repetidos. Espero que hayas encontrado útil esta primera parte.